Bueno, eso es fundamental de entender porque tal como lo planteaste, en el fondo, si bien es cierto, todos nosotros somos criaturas mecánicas, no Así nos es. damos cuenta, no nos damos cuenta de la mecanicidad. Entonces, mientras el ser humano no se autoperciba como una entidad mecánica, rutinaria, dormida, porque cuando hablamos de procesos mecánicos estamos hablando de procesos de sueño de la conciencia. Exacto, El ego, exacto. el ego nos hace ser a nosotros mecánicos, nos hace ser rutinarios. Dentro de nosotros viven, dentro de mi persona viven muchos Fernandos. Exacto, Dentro exacto. de Orlando viven muchos Orlandos. Sí, sí. Entonces, dentro de cada persona existe una multiplicidad psicológica. ¿Ya? Y mientras uno no se dé cuenta, no descubra la cantidad de personajes que viven dentro de uno, uno no va a poder modificarse. ¿Ya? Todo tiene un inicio, todo tiene un principio. Con pequeños cambios que uno vaya haciendo, ya esos mismos cambios le van a ir dando a uno la fortaleza, la energía, las ganas, el ímpetu, la pasión para poder avanzar más. Bien amigos, un 97% de nuestra conciencia se encuentra atrapada por el ego, mientras que solo un 3% de nuestra conciencia se encuentra libre. Bienvenidos a nuestra jornada de videoconferencias de autoconocimiento, el camino hacia la sabiduría. De vuelta estamos con ustedes para compartirles la videoconferencia número 31, criaturas mecánicas, y para tal finalidad hemos coincidido nueva vez en nuestros estudios con el autor de los libros Suprasexo, Autoconocimiento y el sabio uso de la energía sexual, Fernando García Silva. Después del intro, ya regreso con la plática con nuestro invitado. Hola amigos, bienvenidos a la presente entrega de La Otra Dirección por OmNews 24 Horas y El Jardín de tu Mente. Soy Orlando Miguel, soy autor, investigador y divulgador, escritor del libro La Otra Dirección, el mapa de ruta para manifestar la realidad que deseas. Amigos, el gran dilema de la colectividad humana es que nos creemos estar despiertos, pero en realidad un 97% de la colectividad estamos dormidos. Operamos como simples robots, criaturas mecánicas. Diariamente los seres humanos repetimos el 90% del día anterior, sin sacarle sabiduría a cada instante. Creemos que tenemos el 100% de libre albedrío e ignoramos totalmente que gran parte de la historia que llevamos viviendo estaba escrita y mecánicamente vivimos dormidos. Te invito a ver esta interesantísima videoconferencia. Tras el intro, ya regreso. Bienvenidos amigos de La Otra Dirección por OmNews 24 Horas y El Jardín de tu Mente. Nueva vez tengo el privilegio, el honor de contar con la grata presencia de coincidir con mi amigo y colega Fernando García Silva, quien es autor de los libros Suprasexo, Autoconocimiento y el sabio uso de la energía sexual. Hoy la conferencia 31 nos convoca criaturas mecánicas. Fernando, bienvenido una vez más. Es un placer que coincidamos de nuevo en esta maravillosa conferencia que nos convoca, ¿verdad? La número 31. De modo que un honor, bienvenido una vez más a OmNews 24 Horas y el Jardín de tu Mente. Gracias, Orlando. Feliz, como siempre, estar aquí compartiendo estos instantes contigo. Gracias, gracias. El honor y el privilegio siempre es nuestro, Fernando. Fernando, el dilema de nosotros, los seres humanos, amigos también que nos siguen, es que estamos dormidos, pero nos creemos que estamos despiertos. Y esta situación, pues, la describo en el segundo libro que ya estamos concluyendo, ¿verdad? Que se ve reflejada en la popular canción de la voz universal, Julio Iglesias, Tropecé de nuevo con la misma piedra. De modo, Fernando, que entonces el ego nos hace ser mecánicos. Por supuesto, el principio de la mecanicidad se fundamenta en la existencia del yo. Mientras exista el yo dentro de nosotros, vamos a movernos bajo los principios mecánicos. ¿Ya? La destrucción del yo psicológico, la liberación de la conciencia que está atrapada dentro del yo, ahí cuando la conciencia se emancipa o se libera, ahí viene la auténtica libertad, la felicidad, la creación, y la persona deja de ser mecánica. El yo es el condicionante,
por la ley de recurrencia, Sí, porque sí, el sí. yo en sí es el tiempo, el yo es el ayer. Todos los procesos, digamos, de recuerdo, por ejemplo, una persona cuando recuerda tantas cosas y vive, por ejemplo, un Sí, anciano sí, lamentablemente con el tiempo se petrifica la mente, ¿ya? Y un sí, anciano sí. vive de recuerdo, vive de las cosas que hizo, ¿ya? Entonces, la forma de que nosotros podemos salir de este proceso mecánico y escaparnos en el fondo también de estos procesos, digamos, encarcelatorios del tiempo y la dependencia hacia supuestas cosas que van a pasar o el recuerdo de cosas que ya pasaron, nos va a emancipar y nos va a permitir tener una vida no mecánica. Pero yo en sí es el eje principal de la mecanicidad en nosotros. Entonces, pero sí, rectificando ahí, de modo que ese mismo ego, con su recurrencia, nos hace mecánicos y rutinarios. Claro, sí, la ley fundamental que rige al ego es la ley del retorno y la recurrencia. Ya esas leyes nosotros la estudiamos en las conferencias, Sí, sí, retorno y recurrencia, sí, sí. ¿ya? Entonces yo estaba retornando continuamente, pero yo vive en un ciclo cerrado, vive en un círculo, porque el yo nace y muere, tiene un principio y tiene un fin, ¿ya? Entonces cada Exacto. existencia nuestra está fundamentada en estos yoes y en estos principios de nacer y morir. Y ahí está la ley de repetición, la ley de recurrencia, el retorno, constantemente el yo está volviendo nuevamente una nueva matriz, y el yo vuelve a una matriz a cumplir las cosas que dejó inconclusas. Cuando una persona, por ejemplo, tiene un tesoro y lo entierra, o tiene una fortuna debajo del colchón y muere, ese yo lo único que quiere es quiere desenterrar su tesoro, quiere sacar el dinero que tenía guardado bajo el colchón, entonces vuelve nuevamente Sí, vuelve sí. ese yo avaro y viene a repetir todos los procesos de avaricia. Entonces, mientras exista el yo, pues se va a repetir una y otra vez esta ley de la recurrencia y por lo tanto la mecanicidad, la repetición inconsciente. Porque cuando hablamos de esta mecanicidad estamos hablando de procesos inconscientes, Sí, sí. infraconscientes, Exacto. subconscientes, o sea, que están bajo el nivel de la conciencia. Por lo tanto, entonces somos como marionetas movidas por hilos invisibles. Obvio. Cada uno de nosotros es una marioneta y la mueven determinados hilos que es necesario observar. Por eso siempre hemos dicho que todo el trabajo psicológico parte con la autoobservación. Si Sí, la persona no sí. se autoobserva, si la persona no se da cuenta, ni comprende, ni lleva la atención a sí mismo, pero de instante en instante, momento en momento, de manera de percibirse a sí mismo en un instante, en el presente, no va a descubrir los hilos mecánicos, ¿ya? Y esos invisibles que nos jalan son los yoes y nos jalan ¿desde dónde? Desde los centros. Exacto. ¿Recuerda la conferencia de los 7 centros? ¿Ya? Ella nos jala desde los 5 centros inferiores, o sea, nos jala desde el centro sexual, y así como vemos a alguien y nos produce una atracción sexual tremenda. Nos jala desde el centro instintivo, nos puede jalar desde el centro emocional ahí cuando nos da rabia y esa emoción negativa, ¿verdad? Esa rabia que uno siente ahí, aquí del centro emocional, nos jala desde el centro intelectual, las ideas, los conceptos que Sí. nosotros tengamos, ¿ya? Y del centro motor, obviamente, aquí donde están las obras, las palabras y las omisiones. Entonces, los yoes utilizan el centro de la máquina humana, estos centros de la máquina humana, para hacernos repetir y llevarnos a los procesos mecánicos y movernos como marionetas sin que uno sea consciente de eso. Esa es la mecanicidad en el fondo. La mecanicidad es la inconsciencia o es el sueño profundo de la conciencia. En el libro, Fernando, muchos sabios, muchas vidas. Por esta pregunta que te voy a formular, eh, tiene que ver, es decir, dentro de cada persona viven muchas personas, muchos personajes. Sí, dentro de mi persona viven muchos Fernandos.
Exacto. Dentro de Orlando viven muchos Orlandos. Sí, sí. Entonces, dentro de cada persona existe una multiplicidad psicológica, ¿ya? Y mientras uno no se dé cuenta, no descubra la cantidad de personajes que viven dentro de uno, uno no va a poder modificarse, ¿ya? Cuando la persona comienza a autoobservarse a sí mismo, se empieza a dar cuenta que de pronto hay ciertas fuerzas inconscientes, ¿ya? Que lo llevan a cometer determinadas, muchas veces atrocidades o cosas tontas, bobas, ¿ya? Entonces, descubrir la multiplicidad psicológica es fundamental si es que uno quiere destruir en realidad sus procesos mecánicos. Es imposible salir de la mecanicidad si nosotros no sacamos, no cambiamos, no trocamos, no eliminamos, no extirpamos de nuestro interior cada uno de aquellos gatillantes secretos que son los yoes, que se manifiestan en la máquina humana por el estado de inconsciencia. Bueno, Fernando, es lo mismo que cuando hablamos de la naturaleza de la mente. Cuando yo explico, o en mis conferencias, la naturaleza de la mente, fórmula a la audiencia, ¿cuántas mentes tenemos? Pero tenemos cientos de mentes, porque los estados de la mente, como son las emociones negativas, verá, como el odio, los celos, son cada uno un personaje y a la vez una mente. Dentro de nosotros, el egoísmo, el odio, la competencia, los celos, son estados de la mente y son a la vez diferentes personajes también que están dentro de nosotros. Claro, ahí radica el trabajo en el fondo, ¿no? El trabajo fundamental que cada uno de nosotros tiene que hacer es unificar su mente, ¿ya? Nosotros tenemos la mente fraccionada en muchas mentes. Muchas mentes, exactamente. De hecho, por ejemplo, uno, ¿cómo le llama a una persona loca? Uno le dice demente. Este es un demente. Está demente, sí. Claro, retardada. Porque en el fondo, en esa multiplicidad de mente nos lleva a nosotros a lo que es la locura, a la incongruencia. Eso que uno promete y no cumple, que quiere una cosa, después quiere otra cosa y que va cambiando en el fondo, se debe a esta multiplicidad de yoes que se expresan aquí en el centro intelectual, en la mente. Cada uno de estos yoes, imagínense que nosotros tenemos millones de yoes, ¿no? Como dijo un gran poeta, aunque tuviera 1000 lenguas y palabras de acero, no terminaría de enumerar mis defectos cabalmente. Y cada defecto se utiliza los 3 cerebros, mente, corazón y sexo. O sea, cada defecto piensa, siente y actúa con nosotros, ¿ya? Entonces, ese proceso mecánico, el hacerse consciente de cuando entra un yo y sale otro y van cambiando, ese es el trabajo real. Y ahí significa una autoobservación muy minuciosa, muy juiciosa. Eso es un difícil nivel de autoobservación. Y esta mecanicidad, Fernando, la vemos reflejada en nosotros, los seres humanos, desde que nos levantamos y nos acostamos. Nos levantamos, nos lavamos la cara, nos bañamos, salimos a la calle, realizamos las mismas actividades, como decimos, ¿verdad? Regresamos de nuevo, retornamos a la casa, nos bañamos, cenamos, es decir, es una misma mecanicidad, ¿no? Claro, la mecanicidad se ve en las cosas cotidianas, desde que uno comienza el día, todo el día en el fondo. O sea, si uno compara un día de su existencia, lo compara con otro y con otro, va a haber una serie de actitudes, de movimientos, hasta de palabras, ¿ah? De pensamientos, muy mecánicos. Entonces, la mecanicidad tiene que ser descubierta en todos los niveles de la cotidianidad de la vida. Desde que se levanta, como dices tú, hasta que uno se acuesta, inclusive en el mundo de los sueños, no nos acordamos de los sueños, pero en el mundo de los sueños esta mecanicidad ya continúa. Sí. Bien, o sea, es constante. Es constante, exactamente. Entonces, Fernando, pudiéramos decir que si tenemos la humanidad, la colectividad, tenemos un 3% solo de conciencia liberada y el 97% que es la conciencia atrapada, ¿verdad? En el ego. Entonces nosotros pudiéramos decir que muy pocas personas se dan cuenta de esta mecanicidad y pudiera representar ese 97% que está dormido o estamos dormidos, ¿no? Por supuesto.
la mayoría de las personas que pisan la faz de la Tierra no se dan cuenta del estado inconsciente en que se encuentran. O sea, Exacto. es tal la inconsciencia, es tal el sueño de la conciencia, ¿ya? Es tal la infraconsciencia, que en realidad nosotros lo vemos hoy en día, en cuántas personas ni siquiera reflexionan, nada. Se les dicen que hagan tal Sí, cosa y sí, ahí sí, sí, sí. hacen lo que, ya, sí, Ujú. porque dicen que bueno, ya, entonces lo hago. Entonces, no, pues, ¿ya? El verdadero proceso de la conciencia es, uno tiene que ser autocrítico siempre, ¿ah? Así es. Reflexivo, tratar de comprender qué está correcto, qué es incorrecto, porque los mismos conceptos de bien y mal también confunden a las personas, ¿ya? Pero sí podemos determinar lo que es correcto y lo que es incorrecto, ¿ya? Entonces, la falta de reflexión generalizada nos demuestra en realidad que la mayoría de la humanidad, como tú dices, el 97% de la conciencia de las personas está absolutamente dormida, de todos nosotros, ¿ya? Sí, sí. Entonces, mientras nosotros estemos ahí en un estado, digamos, de tan baja conciencia, es indudable que no nos vamos a percatar del estado mecánico en que nos encontramos, ¿ya? Pero a medida que se va trabajando, se van aplicando las técnicas de muerte del yo psicológico, a medida que la persona deja de fornicar y comienza ya a valorizar la energía de creador sexual, comienza a salir del círculo mecánico, ¿ya? Y también comienza a cambiar su entorno, y ahí es como se vienen los cambios, porque Exacto. para cambiar el mundo hay que cambiar internamente. Si tú Sí. no puedes cambiar algo externo si primero no cambias tú como persona. Ujú. Bueno, el cambio es de adentro hacia afuera, así mismo es. Exactamente, porque el exterior es el reflejo del interior. Sí, sí. Tenemos, como en palabra de Gandhi, ¿verdad? Tenemos que convertirnos primero en el cambio que queremos ver en el exterior, en la humanidad. Si te está gustando este programa, te invito a suscribirte a nuestro canal ahora mismo para recibir las notificaciones cada vez que publicamos nuestros videos de impacto para tu transformación. También te invito a compartir con otros este programa, así contribuyes a que otros puedan liberarse y ser más felices. De modo que si nos autoobservamos, no podemos descubrir esta mecanicidad. Todo parte de ahí. Si la persona no se autoobserva, no va a poder ir descubriendo los procesos mecánicos. Exacto. La conciencia tiene que llegar a sorprenderse de percibirse a sí misma. Uno mismo tiene que, que estoy mecánico, estoy Asombrarse, dormido, ¿verdad? asombrarse. Asombrarse, sí. La capacidad de asombro es una capacidad que nunca tenemos que perder, ¿no? Sí, sí, sí. Es lo que nos conecta con la conciencia, con ese niño interior, que es la esencia, que quiere descubrir cosas, ¿ya? Pero mientras nosotros no nos asombremos, no desarrollemos ese sentido de autopercepción, difícilmente vamos a poder modificar los estados mecánicos cotidianos en los cuales nos vemos envueltos. Bueno, desde la misma neurociencia, la neurociencia es una de las intenciones, es decir, aprender desde el asombro, desde esa autoobservación, porque cuando perdemos esa capacidad de asombro, entonces uno es insensible a todo. Claro. Y no puedes mientras uno mantenga la capacidad de asombro, siempre se le va a hacer nuevo todo, ¿ya? De hecho, uno se aburre, por ejemplo, una persona se aburre porque ya perdió su capacidad de asombro, porque en el fondo uno siempre tiene que mantener. Por eso que la Sagrada Escritura dice, mientras no seáis como los niños, no entraréis al reino de los cielos, ¿ya? Entonces, ser como los niños es, observa a un niño que siempre se está asombrando con todo. Sí, sí, sí. ¿Ya? En cambio, una persona ya madura, ya adulta, ya de vejez, digamos, ya no se asombra, le da todo lo mismo. Entonces ya ha perdido esa conectividad. Bien, amigos, Fernando es autor de los libros Suprasexo, Autoconocimiento y el sabio uso de la energía sexual. Hoy es un privilegio que coincidimos de nuevo y nos convoca a esta interesantísima videoconferencia, las criaturas mecánicas. Y así mismo es, Fernando, es decir, es como la canción, ¿verdad? Tropecé de nuevo con la misma piedra. El ser humano, como dice un líder que también sigue la misma línea de nosotros, del autoconocimiento, él es un pastor
mexicano, y él dice, el hombre es la única persona que tropieza y vuelve a tropezar. El burro vuelve a tropezar con la misma piedra. No recapacita. Claro, claro. Entonces, Esa piedra ya hemos hablado qué piedra es, y ahí estamos sí, dando vueltas. sí, Lamentablemente. exactamente. Si no cambiamos entonces nuestra mecanicidad, Fernando, jamás podremos crecer entonces espiritualmente. Por supuesto, porque el proceso para crecer internamente está supeditado al cambio de los procesos mecánicos que nos mantienen en un estado de inconsciencia. Por ejemplo, hay ciertas cosas que nosotros reaccionamos siempre de la misma manera. Ocupamos las mismas palabras. Por ejemplo, una antipatía mecánica. Me cae mal alguien. ¿Pero por qué me cae mal esa persona? ¿La he observado? Exacto. ¿Me he observado a mí? ¿He observado a la persona así activamente? Más allá de los conceptos que tenga en mi mente en relación a la persona. Más allá de lo que yo crea de la persona. ¿Pero qué es lo que me molesta de esa persona? Cuando yo empiezo a descubrir entonces eso, ahí comienzo a percibir la presencia de ciertos elementos extraños, psicológicos, mecánicos. ¿Ya? Entes, en el fondo el yo es una entidad psicológica. Sí, sí. O sea, hacerse consciente de la entidad psicológica que toma vocería, que toma posesión, que toma utilidad, digamos, que utiliza el cerebro para pensar y plasmar ideas de, no, que esta persona aquí y allá, le tiene el historial, por algo que le cae mal. ¿Ya? Entonces, así uno va cambiando. Cuando observa eso y lo va llamando a la Madre Divina para que vaya eliminando esas facetas de uno, entonces después uno mismo tiene que sorprenderse que tal persona que me caía mal no podía estar con ella y ahora no me pasa nada. Ahí están los cambios. Exacto. ¿Ya? Uno tiene que sorprenderse los cambios. En los centros alcohólicos, Fernando, entonces, lo primero que se le recomienda al que tiene problemas, está enfermo, al alcohólico, ¿verdad? Que la primera condición para sanar es aceptar que está enfermo. En este caso, en el contexto que nosotros estamos hablando, entonces, el uno creerse que es muy bueno o que es muy perfecto, eso nos impide avanzar en uno mismo, ¿verdad? Y eliminar esa mecanicidad. Por supuesto, o sea, mientras uno se crea bueno, difícilmente va a querer modificarse. Sí. Por eso se dice, preferible es saberse malo que creerse bueno. Sí, sí, sí. Si yo me creo bueno, yo no voy a hacer ningún cambio, un esfuerzo por observar mi maldad, porque yo me creo bueno. Estoy bueno, soy perfecto, no tengo nada, Claro, estoy sano. claro. En apariencia estoy Sí. sano. La verdad es que uno tiene que, en estos estudios uno tiene que partir siempre del cero radical. Exacto. O sea, ni siquiera pensar de que avanzó. No. Mañana seguiré avanzando. Hoy día parto. Como que cada día a partir de cero. Porque también uno puede, no, que yo antes tenía defectos, tomaba, fumaba, pero ahora no tengo esos defectos, entonces ya avancé. El solo hecho de pensar eso a uno lo estanca. Sí, sí. Sí, Cuando la persona entonces va partiendo, como que cada día parte de cero, como que hoy comienzo y mañana y hoy comienzo, y aunque avancé un poquito, no sentir que uno avanzó, sino que como que comenzó siempre de cero, siempre va a ir avanzando. Siempre va a haber un trabajo interior. Porque los yoes se esconden y a uno ahí lo tuercen. Pero cuando uno está partiendo constantemente eso de cero y siempre se está esforzando, entonces va descubriendo facetas que ignoraba. Entonces, Fernando, cuando nosotros dejamos de hacer o nos dejamos de llevar por el ego, pudiéramos decir que entonces estamos dejando de ser esa máquina. Claro, en el momento en que uno dice, pero ¿por qué tengo que estar haciendo lo que este yo quiere? ¿Por qué tengo que estar pensando esto siempre de esta persona? ¿Por qué tengo que estar siempre sintiendo esto de estas otras personas? Cuando uno deja de hacer lo que el yo quiere, cuando uno deja o se esfuerza por luchar contra ese sentimiento que puso el yo en el centro emocional,
entonces deja de ser máquina. Exacto. Entonces, la autopercepción y el trabajo por cambiar la actitud mecánica del yo, ahí la persona deja de ser máquina, deja de ser una entidad movida por esos hilos invisibles. Y ahí la conciencia puede empezar a activarse y empezar uno a sorprenderse y empezar a ser un creador o un co-creador de su propio proceso de desarrollo interno. Si no, es simplemente una entidad más, ¿no? Sí, Las sí. tantas que hay hoy en día avisando la paz de la Tierra. Por consiguiente, cuando cada vez que muere un ego, entonces, Fernando, desaparece una conducta mecánica de nuestro interior. Claro, cada yo es una ley. Imagínense usted lo que significa hoy en día, estamos regidos nosotros hoy en día por miles de leyes. Sí. A nosotros nos rigen miles de leyes, porque cada yo es una condición. Sí, sí. Cada condición es como una ley, un patrón de conducta que uno tiene. Entonces, si uno quiere cambiar esas leyes mecánicas, esos patrones de conducta rutinarios o mecánicos que uno tiene que eliminar el yo. Cada yo muerto es una ley menos que nos gobierna. Y recuerde que nosotros... Sí, vimos esas leyes. Claro, nosotros tenemos que salirnos de todas las leyes y regresar a la única ley. La única ley, ¿cuál es la ley que nos tiene que regir? Bueno, la ley del amor. La ley del amor. ¿Ah? O la ley del supremo libre albedrío. Sí, sí, libre albedrío. Imagínense, sí. El supremo libre albedrío, tanto hacia nosotros como hacia el resto. Sí, sí. Pero uno es re bueno para dar consejos, para obligar a las personas que hagan esto. Pero para aplicarse uno... Pero también para aplicarse uno es malo. Es difícil. Corregir a los demás, sí. Es fácil. Pero nosotros no tenemos que corregir a nadie. No tenemos que cambiar a nadie. Sí, sí. Porque la ley del amor es la ley del supremo libre albedrío. Hay que respetar el libre albedrío de las personas, inclusive cuando están cometiendo errores. Es que déjalo. Ya él mismo tiene que darse cuenta de su error y corregir. Porque nadie puede ser la conciencia de otra persona. Así es, genial, genial, fantástico. Amigos, recuerden, pueden seguirnos a través de las redes sociales, Facebook, Twitter y nuestro canal Omnios 24 horas y el jardín de tu mente. Hoy en la otra dirección, la videoconferencia número 31 con nuestro amigo y colega escritor Fernando García Silva, Criaturas Mecánicas. Fernando, entonces, cada conducta mecánica, como ya lo expresas, es una ley que nos gobierna. Claro, estamos entonces gobernados por muchísimas leyes. ¿Ya? Estamos gobernados por muchísimas leyes y en el fondo tenemos que escaparnos de ahí, salir de esos procesos. ¿Ya? Entonces, cada hábito, por ejemplo, el fumador. Mire la cantidad de leyes que rigen a una persona que fuma. Sí, sí. Solo el acto de empezar a meterse las manos a los bolsillos buscando el encendedor, ya ahí hay una ley que lo está haciendo, la persona no se da ni cuenta. Y una mecanicidad, y es la mecanicidad misma. La mecanicidad, vemos cómo está la mecanicidad en cada uno de los procesos que él hace. ¿Ya? Entonces, esa ansiedad que la persona siente por fumar, ese deseo es otra ley. Exacto. Entonces, en cada defecto hay una serie de patrones y cada patrón es una ley, es una obligación en la cual la persona está sometida para que el yo se exprese. Sí, sí. Y va acompañado de pensamientos, de sentimientos y de actos. ¿Ya? Entonces, descubrir todo ese proceso es cuando la persona comienza a rebelarse. Exacto. Rebelarse contra el yo es precisamente descubrir cuáles son sus armas. ¿Cuál es su modus operandi? Porque el yo tiene un modus operandi, tiene una forma de hacer la cosa, porque el yo es inconsciencia, el yo no es conciencia, el yo es inconsciencia. Y esa inconsciencia es absolutamente rutinario. El yo es absolutamente rutinario, mecánico. Sí, sí. Por eso que se le puede descubrir, por eso que se le puede eliminar. Porque la conciencia está por sobre esos procesos mecánicos. La conciencia puede observarse a sí mismo en los centros de la máquina y descubrir cómo se está expresando el yo, cómo está robando la energía de cada uno de los centros. Bueno, y ya lo hemos, también lo hemos abordado en otras conferencias, es decir,
se pueden eliminar porque tiene un principio y un fin, a diferencia de la conciencia, ¿verdad? Claro, la conciencia es Pero eterna, inmortal, hay que no trabajar. tiene Sí. principio ni fin. Es, ha sido y será. Entonces, Fernando, esta mecanicidad se relaciona con el tiempo. Claro. El yo existe por el tiempo. El yo es el tiempo. Exacto. Entonces, como en el tiempo el yo deja una huella, porque el pasado en el fondo es la huella de expresión del yo. Exactamente. Y el futuro es la proyección de las intenciones del yo. Entonces, la conciencia solamente puede percibirse a sí misma y puede descubrir al yo en el presente. Es ahí la esencia de vivir el aquí y el ahora. El vivir Sí, de instante en instante, sí. de momento en momento, Sí. no tiene más que como objetivo fundamental permitir descubrir a los yo en su proceso de tiempo. Entonces, al hablar nosotros los procesos mecánicos, estamos hablando en el fondo de esta huella que deja el yo en el tiempo, y por lo tanto esa huella es como te decía, como una ley, como una recurrencia, ¿ya? Como algo que el yo quiere repetir, porque el yo le encanta repetir una y otra vez, y ahí es como nosotros lo podemos descubrir, en esas leyes. Entonces, esta mecanicidad... destruirlas. Sí. Entonces, Fernando, esta mecanicidad es inconsciencia, nos hace seres dormidos. Absolutamente. Y esa es como, digamos, como la esencia de esta conferencia, entender que el proceso de la inconsciencia nos lleva a nosotros la mecanicidad y nos hace ser seres dormidos. Sí, sí. Entonces, cuando hablamos del despertar de la conciencia, debemos entender que es imposible despertar la conciencia si no es emancipada del yo que la tiene. O sea, el único despertar va acompañado del proceso de la muerte. De ese 97%. Recuerda que hablábamos de las dos conciencias, objetiva y subjetiva. Sí, sí. Entonces, el 3% de esencia libre, nosotros lo podemos activar, despertar, dándole su oficio, su trabajo. Y el 97% a través de la lucha contra los yoes que la tienen atrapada. Entonces, la forma en que nosotros podemos despertar la conciencia es sacándola de la mecanicidad, eliminando los yoes que la atrapan. Está condicionada. La conciencia que está metida dentro del yo está condicionada al yo que la tiene atrapada. Genial. Entonces, Fernando, basta empezar con un pequeño cambio en nuestra vida mecánica para poder decir que vamos avanzando. Todo tiene un inicio, todo tiene un principio. Con pequeños cambios que uno vaya haciendo, ya esos mismos cambios le van a ir dando a uno la fortaleza, la energía, las ganas, el ímpetu, la pasión para poder avanzar más. Entonces todo parte por un pequeño cambio. Pero si la persona no cambia sus procesos mecánicos, si la persona no se autoobserva, si la persona no se esfuerza por modificar determinadas actitudes, pensamientos, ideas, intenciones, no va a cambiar absolutamente nada. Por lo pequeño se llega a lo grande. Un pequeño paso, después otro pequeño paso. Esos pasos en el fondo que se van dando, le van dando fortaleza a la conciencia para que ella trabaje. Fantástica, Fernando, esta videoconferencia, amigos que nos siguen a través de ONews 24 horas y el jardín de tu mente. Para cerrar, sucede que va un cazador por la selva, la montaña, y se encuentra con Buda. Y el cazador le dice, se sorprende, ¿quién tú eres? ¿Eres Dios? ¿Eres Jesús? ¿Quién tú eres?
Y Buda se sonríe y le dice, no. ¿Y quién eres? ¿Por qué eres diferente a los demás? Y Buda le sonríe y le dice, lo que pasa es que yo estoy despierto. Es decir, Fernando, amigos, ese despertar, mientras más combino la ciencia con la espiritualidad, más despierto estoy. Creo que tenemos que profundizar, ¿verdad? Interiorizarnos. Y es la única forma de nosotros, como tú explicas, Fernando, la única forma de salir de esta mecanicidad es a través de esa autoobservación y el trabajo en sí mismo. Sería interesante una síntesis final de cierre de esta interesantísima videoconferencia 31. Claro, el entender la mecanicidad propia es el trabajo. Nosotros podemos aquí, no sé, dedicarnos a estudiar los procesos mecánicos de actitudes de diferentes personas. Exacto. Pero no interesa. Lo que interesa es la mecanicidad en la cotidianidad, ¿ya? En esas pequeñas frases, por ejemplo, hay Sí. muletillas que uno tiene de pronto que también lo hacen meterse dentro de esa mecanicidad. Sí, Por sí, ejemplo, sí. el yo roba con mucha facilidad el centro de la vista. Entonces hay ciertos movimientos oculares que son absolutamente mecánicos. Y mientras uno no se autoobserve, no va a poder darse cuenta cuando el yo le roba la vista y se la lleva ahí a lugares que no tiene que mirar. Sí, sí, sí. Hay gestos también mínimos, así fruncidas de ceños, como se dice cuando uno se enoja, así, o Sí, miradas sí, así sí. despectivas, ¿no? Actitudes o arrogantes, de pronto también por el otro lado, en la cual uno como que mira así como con desdén, como que mira por sobre el hombro. Entonces, esos pequeños movimientos mecánicos, esas pequeñas actitudes que uno tiene, ¿no? Esas pequeñas costumbres, hábitos, costumbres cotidianas, el estudio de todos esos aspectos, detrás de todo ello están los yoes. Sí, sí, Entonces, sí. simplemente el gimnasio psicológico de la vida nos da a nosotros el material suficiente como para transformarnos a nosotros mismos, ¿ya? Por eso que se dice que la vida tiene que ser vivida intensamente. Es Sí. la autorización íntima del ser, De es instante en la instante, como misma vida, decimos. es la misma vida vivida intensamente. El- Ahí el- es el- cuando la conciencia toma sí, posición sí, sí. en autoobservación y se transforma. Uno ni se imagina lo que es un ser, un maestro autorrealizado, pero antes de autorrealizarse resulta que fue una persona común y corriente. Común y corriente. Común y corriente. Sí, sí, común y Como corriente. Buda, por ejemplo. Sí, sí. Buda era el hijo de Urano, era un príncipe, pero era un príncipe común y corriente. Y se Sí, sí, transformó en sí. uno de los seres más bellamente iluminados de la Tierra. Ujú. Entonces, Y nosotros estamos llamados para transformar nuestra vida común y claro, claro. corriente, cotidiana, así, simple, en una persona absolutamente diferente. Y Cuando le finalizando, sacamos, cuando rescatamos la conciencia que está atrapada en todas estas actitudes mecánicas de los yoes, que nos hacen ser entes absolutamente dormidos sí, y sí. recurrentes. Y así mismo, Fernando, finalizando ahí, corroborando contigo, Ujú. es en esos detalles tan simples cuando salimos en la mañana a comprar el periódico. Ya la gente no comprará periódico, todo está ahí, pero sí, la gente suele ir a comprar el periódico, pero mientras vas a comprar ese periódico, pasan 20 chicas y la mirada se va detrás de esa chica. Como dice el pastor mexicano, cuando vayas a comprar el periódico, es a comprar el periódico. Por eso en el yoga se entrena la mirada, ¿verdad? La mirada firme, solamente, y es por eso, ¿verdad? Adiestrar la mirada. Fantástico, Fernando, genial esta videoconferencia número 31, amigos. Las criaturas mecánicas, solo a través de esa autoobservación, como expone Fernando, nuestro maestro Samael,
de instante en instante, ¿verdad? En las 3 revoluciones de la conciencia, pues nosotros podemos, en esos detalles simples, cuando abrimos la ventana y miramos hacia la calle, ¿verdad? Controlar nuestras emociones, nuestras miradas, está ahí la clave. De modo que fantástico, Fernando, esta videoconferencia, genial. Para nosotros es un verdadero honor, un verdadero privilegio coincidir como siempre. ProNews 24 horas. El placer es mío. Muchas gracias. Abrazo del alma. No se vayan, amigos, y seguimos ProNews 24 horas. Y bien, amigos, nos están pidiendo un corte. A mi regreso, mi opinión y reflexión personal acerca de la videoconferencia con nuestro invitado. Mi opinión con relación a la videoconferencia. Bien, amigos, estupenda esta videoconferencia con nuestro amigo y colega Fernando García Silva. Fernando, muchas gracias por compartir tus valiosos y útiles conocimientos con nuestra audiencia. Mi reflexión personal con relación a la videoconferencia. El gran dilema de la colectividad humana es que creemos estar despiertos, pero en realidad un 97% de la colectividad estamos dormidos. Operamos como simples robots, criaturas mecánicas, y diariamente los seres humanos repetimos el 90% de lo del día anterior, sin sacarle sabiduría a cada instante. Creemos que tenemos el 100% de libre albedrío e ignoramos totalmente que gran parte de la historia que llevamos viviendo estaba escrita y mecánicamente vivimos dormidos. Por consiguiente, amigos, solo tenemos una sola ruta para el cambio interior y liberar ese 97% de conciencia atrapada en nuestra conciencia por el ego, a través de la autoobservación y el trabajo de uno mismo. Muchas gracias por ver este programa. También me gustaría saber cuál ha sido el aspecto que más te gustó y déjanoslo saber aquí en los comentarios y me uniré contigo a la discusión. También si deseas que discutamos sobre algún tema de tu preferencia acerca del autoconocimiento, déjanoslo saber en los comentarios y con mucho gusto veré lo que puedo hacer. Quiero agradecer a mi amiga Catherine en la Ciudad de México y Brandon en Venezuela por comprar una copia de mi libro, lo cual significa mucho para mí. Catherine y Brandon, muchas gracias. Muchas gracias a todos ustedes. Soy Orlando Miguel y no olviden de suscribirse a nuestro canal para recibir nuestro contenido de alto impacto. Hasta la próxima.